Hechos 8. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Vamos a leer esta noche del versículo 13 en adelante. Hechos capítulo 8, versículos del 13 en adelante. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Oramos. Señor, esta noche pues es de mucha alegría para nosotros el poder estar en este lugar, Señor, tener un lugar donde podernos congregar. Siempre, siempre, Señor, va a ser de mucha bendición el tener un lugar donde venir, Señor, y escuchar el mensaje de tu evangelio. Siempre será de mucha bendición. Oramos si algún hermano viniese en camino, Señor, para que tú lo traigas con bien. Oramos, Señor, para que seas tú hablándonos esta noche por medio de tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por todo lo que viene, Señor, porque aunque ahorita no entendemos, Señor, pero en su momento tú le darás respuesta a cada situación que ocurre en nuestra vida. Háblanos, Señor, esta noche a través de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermana Maybe, tal vez me consigue agua, por favor. Estamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y es un libro muy interesante, porque este libro habla de los primeros acontecimientos de la iglesia. Los relatos que contiene este libro, hermanos míos, tienen que ver con lo que pasó en la iglesia naciente, en la iglesia del primer siglo. O sea, quiere decir, hermanos, que hay cosas que hoy acontecen que para nosotros son sorprendentes, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que ocurra esto y lo otro dentro de la iglesia? Y hermanos, nosotros no tenemos que sorprendernos de nada ni de nadie. Diga conmigo, de nada, fuerte, de nada ni de nadie. No tenemos que sorprendernos, porque las cosas que hoy vemos en la iglesia, que acontecen hoy en día, hermanos, no son cosas raras, son cosas que sucedieron incluso dentro de la iglesia primitiva. Tanto hombres de Dios que fueron utilizados para llevar el mensaje del evangelio, pero también vemos, hermanos, tanto en la iglesia naciente como hoy en día, hermanos, también vemos personas que están dentro de la iglesia que igual no tienen que sorprendernos a nosotros. Estamos delante de una de las historias más, para mí, más difíciles dentro de la historia de la iglesia. Y es la historia de un personaje, el cual supuestamente, hermanos, era un convertido. Mire, el avivamiento que hubo dentro de la iglesia primitiva fue un avivamiento terrible, hermano. Solo en la primera predicación, en el primer sermón, hermanos, que fue por el apóstol Pedro, ¿cuántas personas se convirtieron? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Aproximadamente cuántas? Correcto, 3,000 personas aproximadamente se convirtieron luego de la primera predicación de Pedro. La euforia y el crecimiento que tuvo la iglesia primitiva fue a tal punto, hermanos, que en el capítulo 6 del libro de los Hechos transcurrían 5 años desde que la iglesia había sido, hermanos, inaugurada con la venida del Espíritu Santo. Y hasta el capítulo 6 ya habían aproximadamente 20,000 cristianos. 20,000 cristianos. Imagínense la euforia, el crecimiento que tuvo la iglesia fue a grandes proporciones. Y el Señor utilizó a los siervos que Él levantó. Utilizó a Pedro,
utilizó a los diáconos, como en este caso, el diácono que llega a Samaria a predicar, cuyo nombre es Felipe. Felipe, que es el que predica en Samaria, no es Felipe el apóstol, sino que es un diácono de la iglesia, el cual está dentro del grupo de los diáconos que fue elegido en el capítulo 6. Si usted lo lee en su casa, ahí va a leer que fueron elegidos un grupo de diáconos. La palabra diácono viene de la palabra griega diaconía, que quiere decir servidor. Entonces la iglesia, cuando usted ve, tuvo un buen inicio, tuvo un crecimiento bastante bonito y bastante considerable, pero también dentro de la iglesia hubieron cosas que no fueron correctas. Y también hubieron personas que quisieron manchar la obra del Señor. Y de eso vamos a hablar esta noche. Si usted nota el versículo 13, cuando se habla que el evangelio llegó a Samaria y que los que habían creído al evangelio habían sido muchos, dice que dentro del grupo de los que se convirtió de Samaria, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que los samaritanos representan los enemigos de los judíos. Para los judíos, los samaritanos eran animales, o como animales, eran como perros, ¿verdad? Los trataban como personas sin la gracia de Dios, personas que estaban fuera del pacto de Dios. Entonces, para el judío, un samaritano, hermanos, era alguien despreciable, alguien que no era digno, hermanos, de escuchar ni siquiera el nombre de Dios. Pero Dios en su misericordia permitió que los samaritanos escucharan y creyeran al evangelio de Cristo. Y con esto queda comprobado, hermanos, que el Señor no hace acepción de personas. El Señor no anda viendo rico ni pobre. El Señor no anda viendo personas de color, no anda viendo personas, hermanos, que estén en diferentes estatus económicos o niveles sociales. El Señor ama a todos los seres humanos por igual. Por eso que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Entonces Felipe llega con el evangelio a Samaria y los samaritanos creyeron. Dentro del grupo de los samaritanos que creyeron tenemos a este hombre llamado Simón. Y vea cómo Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, hace hincapié sobre este personaje. ¿Y qué dice de este personaje, iglesia? Ayuda a leer usted el versículo 13. A ver, todos ustedes, ¿cómo dice el versículo 13? Y habiéndose bautizado, pero note, dice, también creyó Simón mismo. O sea, espérenme. Este hombre no era cualquiera. Era un personaje influyente dentro de la sociedad samaritana. Era tan influyente, hermanos, que el versículo 9 del capítulo 8 dice, pero había un hombre llamado Simón. 8:9, hermano. 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia y en aquella ciudad. ¿Y qué había hecho este Simón, hermanos? Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, Simón era, hermanos, un brujo, un hechicero, alguien que leía las cartas, el tarot, para que me entienda, hermano. Alguien que leía el horóscopo, igual que usted, que se levanta en la mañana y dice, a ver qué depara para mí el futuro. Y ese era, Simón era un brujo, era alguien que, hermanos, engañaba a la gente, ejercía la magia, y era un hombre que actuaba bajo el poder y el patrocinio de ¿quién, hermanos? De Satanás mismo. Entonces, dentro de la sociedad samaritana, este hombre era muy influyente, era muy creíble. La gente lo buscaba para poder, hermanos, descifrar cosas del futuro o para cambiar el destino mismo. Y la gente le creía tanto que lo consideraban
un Dios. Entonces, si usted nota, el versículo 13 dice Lucas, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con, o sea, imagínense el diablo que se convirtió, hermano. La palabra convertirse tiene que ver con la misma palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar de destino o de dirección, dar la vuelta. ¿Qué es lo que hacen los cristianos cuando Cristo les da el privilegio de ser sus hijos? Cuando nuestro Señor Jesucristo nos elige y nos llama al arrepentimiento, es lo que el cristiano hace. Da un giro, no un giro de 180 grados, porque 180 grados, hermano, es volver al mismo punto. Hace un giro de 90 grados. O si le hace una suma total de 360, ahí se aplica, va a hacer un giro de 180 grados. Donde usted iba rumbo a la perdición, usted iba rumbo al infierno obedeciendo aquello que Satanás metía o ponía en su corazón, pero usted viene, se arrepiente o se convierte y da la vuelta. Ya no sigue aquel camino de oscuridad, sino que sigue el camino de la santidad, el camino de la esperanza, el camino, hermano, donde solo en ese camino hay perdón de pecados y vida eterna. ¿Quién es ese camino, hermanos? Cristo es el camino. Entonces dice Lucas que supuestamente este Simón se convirtió, hermano. Y también creyó Simón mismo. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. O sea que Simón, después de ser un brujo, un hechicero, alguien que hacía o practicaba la magia, que leía el tarot, que leía la mano, las cartas y todo lo que usted quiera imaginarse, este hombre creyó. Y no solamente creyó, sino que se convierte en un discípulo de Felipe, aparentemente. Porque dice que este hombre llamado Simón caminaba o estaba siempre con Felipe. O sea que era alguien que había pasado de practicar el ocultismo, hermanos, a ser una persona que andaba con un pastor, hermano. Por eso es que usted, hermano, cuando vea a un pastor que siempre anda un grupo con él, no crea que los que andan con él son cristianos, hermano. Aquí no pasa eso, hermano. Los que andan conmigo solo son santos, ¿sí? Inmaculados. Pero no crea que, ay, el hermano anda con el pastor. Mire, hermano, de los que andan a la par mía, yo no doy fe de ninguno, hermano. Así que no voy a decir que, ay, como el hermano Miguel anda con el pastor. No, hermano Miguel es hermano Miguel y yo soy yo, hermano. Estoy bromeando. Pero no crea que porque, ay, ese hombre anda con el pastor, entonces ese hombre es fiel creyente. No, hermano. Y este Felipe, hermano, se hacía acompañar de este pícaro, hermano, malvado, perverso de Simón. Y no solamente dice que andaba con él, sino que también se había, léalo, hermanos, los que tienen Biblia, para que vean que no estoy mintiendo, se había bautizado, hermano. O sea que era 100% taber. Había hecho la profesión de fe, se había bautizado. Ahí andaba él, hermano, con el pastor. Vuelta que daba el pastor, vuelta que andaba el hermano. Lugar que iba el pastor, lugar que iba el hermano. Pero, hermanos, créame que el hecho incluso de estar sentados esta noche en este lugar no nos garantiza que nosotros somos cristianos también, hermano. Así que vuelva a ver a qué está la par suya y dígale, me das miedo, dígale. No le diga nada. Siga leyendo, por favor. Versículo 13. Y dice que viendo las señales y grandes milagros que hacían, ¿cómo estaba Felipe, hermano? ¿Cómo estaba? Perdón, Simón estaba atónito, estaba sorprendido. Estaba con la boca abierta, hermanos. Estaba, hermanos, admirado de ver todas las cosas que eran hechas por mano de Felipe. Dice el 14, cuando los apóstoles que estaban
en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Para qué enviaron a Pedro y a Juan, hermano? Hermanos, miren, les voy a explicar algo. La manera en cómo operaba el evangelio al principio no era igual que ahora, hermano. Porque cuando habían personas que se habían convertido al evangelio, hermano, lo que sucedía es que esas personas que se habían convertido al evangelio, o había cierta comunidad de cristianos, era necesario que llegaran los apóstoles a confirmar la fe de ellos. Ahora, eso no quiere decir que cuando uno hoy en día, fíjese bien, uno hoy en día, hay una comunidad de creyentes nuevos, eso no quiere decir que es necesario que vaya el pastor a confirmar esa nueva comunidad de creyentes. No, eso fue el principio porque era la manera como el Señor respaldaba el ministerio de los apóstoles. Acuérdense que estamos hablando de la iglesia naciente, de la iglesia del primer siglo. Y de alguna manera el Señor tenía que afirmar y respaldar al ministerio de los apóstoles. Y la manera como el Señor afirmaba, confirmaba y respaldaba el ministerio de los apóstoles era de esta manera: que cuando en un lugar surgía una nueva comunidad de creyentes, era necesario que fueran los apóstoles a confirmar esa nueva comunidad de creyentes. Por eso que dice el 14, dice el versículo 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿enviaron a quién? A Pedro y a Juan, porque ellos iban a afirmar el ministerio, iban a afirmar a los creyentes que allí estaban. Pero era, hermanos, una manera en como el Señor respaldaba el ministerio de los apóstoles. Dice el 15, mire, lea conmigo: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu. Ponga atención, hermano. ¿Cuándo el creyente recibe el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir, hermano? ¿Cuándo usted y yo recibimos el Espíritu Santo? Hay denominaciones que creen que el Espíritu Santo se recibe cuando hay una manifestación de un don. Normalmente, hermanos, esas congregaciones que creen eso, hermanos, uno de los dones que ellos consideran necesario que se manifieste en la persona para que ésta reciba al Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es hablar en lenguas. Y cuando esta persona ya habla en lengua, ya ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Ah, pastor, pero ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Hermano, el bautismo del Espíritu Santo es ser sumergido en Él. O en otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo es ser unidos al Espíritu Santo. Ser sumergidos en Él. Ahora, pero cuando es que usted y yo como creyentes tenemos esa unidad con el Espíritu? ¿Cuándo es que somos bautizados o sumergidos en el Espíritu? Pues Efesios capítulo 1, versículo 13. Si los que están allá arriba andan rápido, me lo pueden poner, por favor. Eso, mira cómo dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Está conmigo, hermano? A ver, lean ustedes. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo que en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros creemos, hermano, que el Espíritu Santo viene a la vida de la persona cuando ésta, hermanos, recibe a Cristo en su corazón, o el Señor le da el don del arrepentimiento. Eso es lo que nosotros creemos. Cuando el Señor le dio a ustedes el don del arrepentimiento, porque no se arrepintió usted, sino que Dios le dio el don. Cuando el Señor le dio la oportunidad de creer en Él y su vida se unió a Cristo, en ese momento usted fue bautizado, sumergido o sellado por el Espíritu Santo. Ahora, hoy en día no es necesario que llegue el pastor a imponerle manos a usted y decirle: reciba el Espíritu Santo. Hoy no. Ese don, hermano, de imposición de manos, hermano, está dentro de una doctrina que nosotros creemos que es una doctrina sesionista, se llama. O sea que ese don ya cesó, ya no lo tiene nadie.
Es un don que tuvieron los apóstoles, y aquí ya estoy hablando en inglés, hermano. Es un don que Dios le dio a los apóstoles como el don de sanidad. Incluso como el mismo don de hablar en lengua, el Señor se los dio a los apóstoles, y que en ese momento eran idiomas y no jerigonzas, era para afirmar el apostolado, hermanos, o el llamado especial que ellos tuvieron. Y si no me entendió eso, no se preocupe, hermano, no es ese el tema hoy, pero sí, no está de más mencionarlo. Dice el versículo 15 del capítulo 8 de Hechos: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de... Y aquí hay otro problema, hermano. Habían sido bautizados en el nombre de... Cuando usted fue bautizado, ¿en el nombre de quién fue bautizado, hermano? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una doctrina, hermanos, de una denominación que se llama Jesús Solo, o Iglesia Pentecostal Unida. Nosotros tenemos una a un local de acá. Y ellos creen, hermanos, no creen en la Trinidad, creen en la unicidad de Dios. Y ellos dicen que el nombre de Dios es Jesús, que no hay una Trinidad. Por eso que nosotros nos llaman el monstruo de tres cabezas, porque dice que nosotros creemos en tres dioses. Y nosotros no creemos en tres dioses, hermano. Nosotros creemos en un solo Dios, y ese solo Dios, hermano, se manifiesta en tres divinas personas. Cada persona de la Trinidad es una persona, valga la redundancia. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo consuela. Entonces dicen, vaya, ¿dónde está que hay que bautizarse? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si aquí los apóstoles bautizaban solamente en el nombre de Jesús, y ustedes dicen en el nombre del Padre. Lo que sucede, hermanos, es que los judíos y los casi judíos, como eran los samaritanos, porque los samaritanos descienden de la conquista de los sirios al reino del norte, cuando Israel se dividió, hermanos, ellos creían en el Espíritu Santo, creían en Dios Padre. ¿En quién era que no creían, hermano? ¿En qué no creían los judíos, hermano? No creo que dentro de tanta gente alguien no tenga valor de gritar. ¿En quién no creyeron, hermano? En Jesús no creyeron, hermano. Ellos creían en el Espíritu Santo, creían en la obra de Dios, pero no creían en Jesús. A los suyos vino y los suyos no creían. Entonces, estos que creían, hermanos, como ya creían en Dios y ya creían en el Espíritu Santo, se bautizaban en el nombre de Jesús, porque era en Él que no creían. 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Entonces ese don ya no existe. ¿Quién recibió el Espíritu Santo aquí por imposición de mano? Nadie. Todos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa el día que creímos, dice la palabra. Versículo 18. Y aquí está el centro del mensaje. A ver, léanlo ustedes, por favor. Les ofreció dinero. Póngale coco. Simón era un mago. Simón era un brujo, un hechicero, un adivino, alguien que era respaldado o auspiciado. ¿Por quién, hermanos? Hablen, hermanitos, es estudio bíblico. ¿Por quién? Por Satanás. Pero cuando él oye el evangelio, dice Lucas que también creyó. Y no solamente creyó, sino que también se bautizó. Y no solamente creyó y se bautizó, sino que también andaba junto ¿con quién? Con Felipe. Vuelta que daba Felipe, vuelta que daba don Simón. Pero lo curioso de esta historia es que cuando él ve que el Espíritu Santo descendía en la vida de una persona mediante la imposición de manos,
a él le llamó la atención. Diga conmigo, le llamó la atención. Y como le llamó la atención, él, el hermano Simón, le dijo a Pedro: te doy $300 ya. Pero ya así, sin tanta mentira, para que te compres un carrito, ahí no andes a pie. Para que no andes montado en ese animal, te voy a comprar así un carrito de lujo. Dice el versículo 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y aquí surge la pregunta que usted, que puso atención, me va a contestar. ¿Cómo es que si este hombre había creído, se había bautizado y andaba con Felipe, ahora viene y quiere comprar lo que es de Dios con dinero? ¿Por qué cree que lo hizo, hermano? ¿Por qué cree que lo hizo? Porque su conversión era falsa. Así como la vida que nosotros aparentamos en las redes sociales, ¿verdad? Falsa. Con el marido de besito. Mentira. Solo agarrándose el pelo viven. Aquí de paseo lo invitaron de Raiva. Solo para que me comprendan, hermano. ¿Cómo es posible que si este hombre había creído, se había bautizado y andaba con el mismo Felipe y veía, fue testigo de cómo el Señor manifestaba su poder por medio de Felipe, cómo es posible que ahora este hombre, que era parte de la iglesia del Señor, ahora quiera venir a comprar con dinero lo que es de Dios? ¿Sabe por qué? Porque lo que a él le había motivado a andar en medio de la iglesia no era que había creído o que quería cambiar, sino porque él quería seguir engañando a la gente. Cuando Simón se da cuenta que la gente ya no creía en él, ya no lo veía como Dios porque esta gente había creído al evangelio, entonces a Simón se le vino abajo el negocio, hermano. Porque esa es una gran verdad, que cuando usted y yo venimos a Cristo, la cantina perdió un cliente, hermano. Los moteles a los que usted iba, caballero, perdieron un cliente. Satanás mismo perdió un cliente. Y a Satanás no le gusta perder, hermano. Entonces cuando se le viene abajo el show a Simón, Simón viene y se infiltra en la iglesia como un supuesto cristiano, porque él quiere aprender el oficio de cristiano, quiere aprender el oficio de líder para seguir estafando a la gente. ¿Y dónde dice eso, pastor? Lea el versículo 19, por favor. Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Pedro, hermano? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Y qué le dice Pedro, hermano? A ver, todos juntos, ¿qué le dice Pedro? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué le dice que se arrepienta, Pedro? Porque lo que estaba mostrando Simón es que no era arrepentido, hermano. Porque ¿cómo es que un hermano cristiano evangélico arrepentido sigue escuchando música mundana, hermano? ¿Es posible eso, hermano? Aunque usted escuche, pero diga la verdad. Es normal que un cristiano arrepentido, conocedor de Dios, ande odiando, hermano. ¿Es normal eso? Entonces cuando Pedro ve una actitud en él, una actitud de maldad, una actitud, hermanos, que ofende a Dios mismo, Pedro se da cuenta que ese Simón
aunque ya se había bautizado, aunque andaba a la par del pastor Felipe y aunque andaba en medio de la iglesia, ese tipo no era nada. Entonces, ¿qué demuestra esto, hermano? Que el cristiano no es aquel que lo presume, no es aquel que conoce la Biblia de memoria. Cristiano no es aquel que solo pasa metido en iglesia o que anda a la par del pastor. Cristiano es aquel que mediante su conducta demuestra que la presencia de Cristo habita en su vida, hermano. Y ese es el cristiano. No es aquel, hermano, que digo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como... No, ese no, hermano, si ese cualquiera lo hace. No es aquel que pasa por las aguas bautismales, cualquiera puede pasar por las aguas bautismales, hermano. Y no precisamente está siendo bautizado, no, ahí pasó por él, ahí se mojó. Si aquí hay varios mojados, hermano. Hay varios mojados. Yo ya me bauticé, pero soy un gran vulgar. 30 años de estar en el evangelio, pero seguiste pícaro, hermano. No han venido. Eso es para que usted le predique a otros. Entonces, ¿cuál es el punto, hermano? Que hay personas que aunque se infiltren en la iglesia, que aunque tengan la jerga o el vocabulario cristiano, que aunque anden a la par del pastor, eso no determina que sean verdaderos creyentes. Por eso que el Señor dio una medida para determinar quién es y quién no es. Y la medida que el Señor dio fue: por sus frutos los conoceréis. Y esta es la pregunta que yo quiero esta noche, con la cual quiero concluir. Y es una reflexión sobre la vida de este hombre. Y la pregunta es, póngame atención que ya nos vamos. ¿Cómo es posible que este hombre haya sido bautizado? ¿Cómo es posible que este hombre haya visto las manifestaciones del poder de Dios a través de los milagros que Dios hacía por mano de Felipe? ¿Cómo es posible que él vio cómo el Espíritu Santo venía a la vida de las personas? ¿Cómo es posible que él haya andado tantos años con Felipe, aunque la Biblia no determina cuánto tiempo? Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que él no haya cambiado, hermano? Y el sermón de esta noche está titulado: ¿por qué hay personas que nunca cambian? ¿Aló? ¿Aló allá atrás? Porque hay personas que ya se bautizaron, ya hicieron una profesión de fe, ya hasta predicaron, sirvieron dentro de una iglesia, pero siguen siendo malacates, hermano. Siguen con sus actitudes de mundanos, hermano. ¿Por qué? Lo primero, la primera respuesta que le puedo dar a esa interrogante, lo primero es que, hermanos, realmente no son nada. Conocen las costumbres cristianas, conocen la jerga cristiana, saben cómo hablar en público, pero no son nada, hermano. Y se lo pongo así de sencillo. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro a este hombre? Versículo 22. A los que todavía están en el culto. A ver, todos juntos, solo esa frase. Arrepentite. Arrepentite, porque eso de que querrás comprar lo que es de Dios con dinero, eso no es de un cristiano. Arrepentite porque eso de que no te comportás dentro de tu núcleo social como un verdadero creyente. Y no estamos hablando, ¿verdad? El pastor Lavador decía el domingo que la vida cristiana no es solamente de santidad, decía él, y que vamos a predicar solo santidad. Y no se trata, hermanos, de llevarlos a usted a un mundo que no existe, a un mundo donde quién se porta bien, quién cambia. No es que yo los quiera meter a un mundo, hermanos, donde usted no va a pecar, no, sino que más bien se trata de que si realmente somos creyentes, se nos tiene que notar, hermano. Dice el versículo 23: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Respondiendo Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Por qué no pidió él por él? Porque no conocía nada, solo estaba en medio ahí y decía amén. Y decía, hermanos, Simón, aleluya. Y Simón se ponía uniforme y andaba con el pastor, pero no era nada, hermano. Y aquí le voy a dar algunos argumentos bíblicos por los cuales yo considero que hay personas que nunca cambian y nunca van a cambiar. Primero, hermano, porque hay personas que están tan arraigadas a hacer lo malo que ni con un exorcismo cambian, hermano. Hay gente que está arraigada, hermanos, tiene metido hasta por las venas, decimos nosotros, ¿verdad? La maldad, hay tanta maldad que difícilmente estas personas puedan cambiar, hermano. Por más que un pastor ore por ellos, por más aguas bautismales que pasen, por más sesiones de consejería que pasen, por más sermones que escuchen, por más que hayan sido líderes de iglesia, por más que hayan sido pastores, pero están tan arraigados a hacer lo malo que nunca van a cambiar, hermano. Así como Simón, que como le dije hace un momento, después de ver los milagros que el Señor hacía, después de ver cómo el Espíritu Santo venía a las personas, después de ver cómo el Señor mismo hacía prodigios, cosas que Simón en su vida había visto, y aún así él persistía en lo malo, persistía en el amor al dinero. ¿Sabe? Cuando Simón dice: denme ese poder para que cualquiera que venga a mí, yo también al ponerle las manos reciban al Espíritu Santo. ¿Sabe que quería él? Seguir engañando a la gente, hermano. Seguir, hermano, sacándole el dinero a la gente. Entonces difícilmente un hombre que está arraigado a hacer lo malo un día pueda cambiar, hermano. Yo como pastor, la frustración más grande que tengo es esa. He lidiado con tanta gente en estos 19 años de pastor, hermano. Gente que yo le he dicho: hermano, haga esto, haga lo otro. Y yo digo, a la vuelta de la esquina, lo va a hacer. Y no lo hacen, hermano. Porque pareciera que el pastor no da consejos buenos, que el pastor lo que quiere es que uno haga lo que él dice. No, hermano. Sino que uno como pastor, teniendo el corazón del Señor, uno lo que quiere es que a usted le vaya bien, hermano. Pero hay personas como Simón que nunca van a cambiar, porque están arraigadas a lo malo. Tienen una relación tan estrecha con lo malo, hermano, que aunque se justifiquen, se les echa de ver hasta por encima los malacates que son, hermano. No vea que está la par suya, por favor. Son otros que no han venido. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 31, versículo 18. ¿Por qué existen personas que nunca cambian? Número uno, porque son personas que están arraigadas, acostumbradas a hacer lo malo. Discúlpame, Jeremías 13:23. Jeremías 13:23. Que por más consejos que les demos, que por más sermones que escuchen, no van a cambiar, hermano. Y pastor, ya se dio cuenta de lo que anda haciendo el hermano Miguel. ¿Y qué le voy a decir al hermano Miguel? Si yo ya le dije 100 veces. Mire, hermano, el que está aquí esta noche, que sigue haciendo lo malo, es porque quiere, hermano. Pero desde este púlpito y desde otros púlpitos a otras iglesias donde tú has ido, te han dicho qué es lo malo y qué es lo bueno. Y aún así no te ha importado y sigues haciendo lo malo. Pero quiera Dios que un día todos nosotros dejemos de ver tanto lo material, que un día es y mañana no es. Dejemos de ver tanto las cosas de este mundo, las cuales son pasajeras, y pongamos nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando con todo nuestro corazón que Él venga para que todo esto acabe y poder estar con Él por siempre y para siempre. ¿Cuántos anhelan eso, hermano? Eso tiene que ser más nuestro anhelo, nuestro deseo, más que tener nuestra mirada puesta en las cosas de este mundo. Dice Jeremías 13:23. Mire cómo inicia el Señor hablando a través del profeta Jeremías. A ver cómo dice, iglesia.
¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer. Poneme la NTV, hermana, la Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? El Señor está haciendo una comparación con su pueblo que nunca cambió, hermano, hasta el día de hoy. Le vinieron todas las destrucciones que le vinieron, y hasta el día de hoy el pueblo de Dios no cree en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor está haciendo una comparación entre el corazón de su pueblo y ciertas condiciones físicas de animales y personas que nunca van a cambiar. Por ejemplo, ¿qué color de piel es el etíope, hermano? ¿Blanco? ¿Gris? ¿Amarillo? Un etíope de color moreno, la piel, ¿verdad? Son negritos. Igual que usted, igual que yo, hermano. No se haga el gringo. Y dice el Señor, ¿puede un etíope, puede una persona de color oscura o de piel oscura cambiar el color que tiene, hermano? No se puede. Cabal, solo Michael Jackson que se echó lejía, ¿verdad? Pero nadie puede venir y decir, yo quiero ser chele. No puede, un negrito no puede. Y hace otra comparación el Señor y pone el ejemplo de un leopardo. Y dice, ¿puede un leopardo quitarse sus manchas? ¿Cuál es la respuesta, iglesia? No, no puede. Entonces el Señor dice, al igual que un morenito no puede cambiar su color de piel, y al igual que un leopardo no puede quitar sus manchas, tampoco ustedes pueden cambiar. Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien. ¿Por qué? Porque están, no se oye, comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. Estás tan arraigado a hacer lo malo que difícilmente un día vas a poder cambiar. Y es por ello que usted y yo no tenemos que jugar con las cosas malas. No tenemos que jugar con el pecado, porque el pecado se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, hermano, que al punto que ya no te lo puedes quitar. Estás tan arraigado a hacer lo malo que el Señor dice, ¿cómo vas a hacer el bien? Entonces, hermano, hay personas que nunca van a cambiar. No es porque Dios no las pueda cambiar, no es porque Dios no las quiera cambiar, sino porque son personas que están arraigadas a hacer lo malo. Y solo este punto les voy a dar. Ay, tal vez viene en otro sermón. Uno ha intentado muchas veces que un hijo cambie, ¿verdad? Y usted lo ha aconsejado, le ha dicho. Y el mono hasta llora. Sí, mamá, ya no vuelvo a tomar. Yo tenía un amigo que una vez me llamaron, ya, hablar con él, hombre. Y yo, como para hablar, soy bueno, hermano. Y comencé como a las 9 de la mañana. Y como dice aquella canción, se hicieron las 10 y las 11, las 12 y la 1. Y ya cuando salí, el tipo quedó exprimido de tanta lágrima. Y yo salí, hermano, como que era el apóstol Pablo. Este hombre hoy va a cambiarme. A los 3 días, mira, aquel anda bolo otra vez. Y no me vengan a decir, es un proceso, porque hay quien que tiene 20 años de estar en el proceso y siguen siendo los mismos, pero no han venido. Esos son otros. Ahora, hermano, yo cierro mi Biblia y le hago una pregunta. ¿Será que nosotros somos como Simón, hermano? Tantos años que hemos estado dentro de las iglesias. Yo fui a la iglesia Maranata, fui a la iglesia Verbo, fui a la iglesia Elín, al tabernáculo fue la última. 4 congregaciones diferentes. No tenía, hermanos, yo la capacidad de decidir dónde ir y dónde no ir. Ni siquiera imaginé ser pastor. Pero está el problema en el tabernáculo que no se siente el espíritu. O en el Elín porque muchos gritan. O en la Verbo porque muchos danzan. O en la Maranata porque hablan mucho en lenguas. No, hermano.
El problema es usted y yo. No es el lugar. Somos nosotros. Simón mismo vio la gloria de Dios, hermano. Simón mismo fue bautizado. Simón mismo vio cómo el Señor, ¿cuántos de nosotros no hubiésemos querido ver lo que Simón vio? Amén, hermanos. Simón anduvo con un hombre ungido, pero el problema era él. Nunca cambió su corazón. Pero espero en el nombre de Jesús, hermanos, que usted y yo dejemos de buscar un lugar donde se sienta, un lugar donde yo me sienta bien, y dejemos de criticar a los pastores y a los hermanos, y comprometámonos personalmente con Cristo y demostrémosle a este mundo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El problema es usted, el problema soy yo. Es necesario, hermanos, que de aquí en adelante le pidamos a Dios a través del Espíritu Santo que nos ayude a no ser de las personas que nunca cambian, sino que nos ayuden a ser buenos esposos, buenos hijos, buenos padres de familia, buenos cristianos, buenos ciudadanos. No para que el pastor nos vea, no para que Dios nos premie, sino porque simple y sencillamente hemos sido lavados y hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Trabajemos en nosotros y demostremos que realmente hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra, hermano? Dame un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche. Como Simón, Señor, hemos visto tu gloria porque también hemos visto milagros. Como Simón, Señor, hemos visto cosas maravillosas que han pasado frente a nuestros ojos de parte de ti, Señor. Incluso, Señor, nosotros mismos hemos visto cómo nos has sacado de un problema económico. Cómo nos has sacado, Señor, de una enfermedad. Nosotros mismos hemos visto cómo nos has permitido, Señor, tener lo necesario en esta vida. Pero lamentablemente, como Simón, nos seguimos limpiando en otros. Y aunque ya pasamos por las aguas bautismales, y aunque ya hicimos la profesión de fe, seguimos siendo los mismos. Ayúdanos, Señor, a no ser de las personas que nunca cambian, y peor aún, por más que le sucedan cosas, inmunes al dolor, inmunes a las desgracias, siguen haciendo lo malo. Y es porque simple y sencillamente hay un arraigo al pecado, el cual ni siquiera la persona misma quiere dejar. Pero esta noche, Señor, oro para que transformes nuestro pensamiento, transforme nuestra manera de ver las cosas, Señor. Ayúdanos a ser buenos esposos, buenos hijos, buenos ciudadanos, pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a ser buenos cristianos. Que aunque estemos pasando por el dolor, Señor, no nos soltemos de tu mano. Que aunque estemos viendo, Señor, cosas difíciles, tengamos la plena convicción que vamos a salir adelante en tu nombre. Señor, quita de nosotros ese pensamiento, esa actitud de Simón, Señor, de no cambiar a pesar de todo lo que tú le permitiste ver. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos, Señor, a ser nuevas personas para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Cantamos la alabanza. Si la conoce, me ayuda, por favor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies. Adora al Señor esta noche. Donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, y hoy me postro a adorarte. Dígale al Señor esta noche: no hay lugar más alto que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. Oremos al Señor y digámosle de la siguiente manera: Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias por hacernos entender, Señor,
que la importancia de la vida cristiana no es conocer la jerga cristiana, no es tener un uniforme, no es solamente ser un evangelista o un predicador. Lo importante, Señor, es que se nos note que hemos nacido de nuevo, Señor, siendo personas con una conducta agradable ante ti, Señor, y que el mundo pueda ver que nosotros somos diferentes. No es fácil, Señor, porque en nuestra humanidad estamos arraigados a las cosas de este mundo, estamos arraigados a lo malo, pero suplicamos a través del Espíritu Santo que nos ayude a decirle no a la música que no es de Dios, no a las amistades que nos alejan de ti, no al vocabulario, Señor, que te ofende, no a ser irresponsables, Señor, con nuestras deudas, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con el marido, sino ser, Señor, una persona que dignamente representa el reino de los cielos en esta tierra. Gracias, Señor. En tus manos pongo la vida de mis hermanos, sus necesidades, sus problemas, Señor, los pongo en tus manos. Ayúdanos, Señor, a pensar más en el cielo para tener la templanza de afrontar los problemas acá en la tierra. Bendice a Kaylee, Señor, por sus 15 años de vida. Y bendice a cada hermano, Señor, que esta noche ha venido a este lugar con esfuerzo y con amor hacia ti. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. El aplauso para Cristo. Gloria al Señor esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.